Bueno, vamos a ver por qué esta mujer se quedó con 20 y pico de años. Estamos hablando de un caso real, en Estados Unidos. ¿Por qué esta mujer se quedó paralítica con 25, 20 y tantos años de edad? ¿Cómo es posible que una mujer que no ha tenido un accidente de tráfico se puede quedar paralítica? Bueno, sorprenderos. Yo estoy leyendo el libro del doctor Fulford, El toque de la vida se titula. Este fue un osteópata muy, muy famoso en Estados Unidos, a quien después de que la gente se le desahuciaba y los médicos no podían ya hacer nada, este hombre le enviaban a los pacientes desahuciados desde cualquier rincón de los Estados Unidos, incluso de fuera del país. Hoy mismo, esta mañana, leía cómo en cierta ocasión le llegó una mujer que ya tenía su edad y que, claro, vino porque los médicos no habían sabido detectar cuál era el problema de origen. Y entonces cuenta el libro que empieza a hacerle una anamnesis, empieza a preguntarle y pregunta, y le empieza a preguntar por su estilo de vida, su dieta, lo que bebe y demás, y le dice a esta mujer que ella consume 14 tazas de café al día. Y entonces este médico le dijo, mira, el café no es nada bueno, entonces si tú quieres mejorar tu salud, debieras de dejar el café por esto y por esto y por lo otro. Y esta mujer dejó el café y a las 2 semanas volvió a andar otra vez y nunca más estuvo paralítica. Claro, este hombre dice en su libro, esto no ocurre con todos los que beben 10, 12 o 14 tazas de café, pero en este caso esta mujer no podía desintoxicar la cafeína y entonces este fue el efecto que tuvo. Caminando otra vez al de 2 semanas y sin dolores. Creo que es un caso muy interesante. Y bueno, ahora viene lo que yo tenía preparado, que es el efecto que tiene un poco el café, pero sobre todo hay una verdad que ha quedado oculta, que yo creo que no se ha divulgado mucho y la vais a conocer. Para quien no sepa, el café se cree que fue descubierto y probado en primera ocasión en el mundo en Etiopía hace miles de años, literalmente, y que un pastor notó que cuando sus cabras comían este frutito, tenía más energía. Entonces, a partir de ahí, fueron las cabras primero, luego los seres humanos, la gente empezó a consumirlo y el café se ha expandido literalmente por todo el mundo. Primero por la zona de Oriente Medio, luego vino a Europa y después al mundo entero. Y se ha convertido en una de las bebidas más utilizadas por literalmente millones y millones de personas. Estamos hablando de que ha transformado el estilo de vida y que tiene una influencia a nivel social y a nivel económico. En España, por cierto, que somos el séptimo país del mundo más consumidor de café, solo en España se mueven 1.200 millones de euros al año y se toman 66 millones de tazas de café cada día en España. De media, 3 kilos al año por persona. A nivel global, obviamente el café no es solo una bebida, es un negocio. A nivel global mueve 495.000 millones, en este caso dólares. Entonces, vamos a ver los efectos físicos por encima, porque hay muchísimos, y sobre todo los efectos a nivel mental. Uno, quizás el libro que más información ofrece en cuanto a los peligros del café es este, Caffeine Blues, de este autor llamado Chernisky. Y él es muy crítico con el café y él habla de todos los efectos, digamos, colaterales que tiene. Y, y obviamente él habla de que tiene un efecto sobre el cuerpo y vamos a ver hasta qué punto, aunque al principio hay un aumento
de alerta energía, existen los efectos colaterales, insomnio, hipertensión, desequilibrios hormonales. No está toda la lista ahí, pero descalcificación, osteoporosis, acidificación del cuerpo con todo lo que se conlleva. Entonces, son decenas y decenas de efectos secundarios. Entonces, a largo plazo, el café, y pensar en este dato, como es muy acidificante, y ya hemos hablado de esto, puede tener un efecto sistémico negativo en múltiples órganos. Y puede llegar a cronificar, especialmente los riñones, sufre muchísimo, mucho, sufre mucho el estómago también, y con el tiempo puede haber problemas cardiovasculares. A nivel mental, aunque es cierto que puede mejorar la concentración momentáneamente, a largo plazo tiene efectos colaterales porque genera una dependencia, favorece una ansiedad y con el tiempo hay una correlación con la depresión. Son muchos más los efectos colaterales, pero bueno, yo quiero contar un caso. En cierta ocasión, en un viaje a Bilbao, fui a visitar a un médico amigo y bueno, pues lo típico, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Tus pacientes? Y me contó, mira, un caso muy interesante he tenido. He tenido un paciente argentino a quien le detectaron un quiste de cierto tamaño en el cerebro y este paciente argentino ha decidido irse a Argentina. Le operaron y me cuenta el paciente que después de la cirugía el cirujano fue a verle y le dijo, ¿tú sabes el quiste este que tenías en el cerebro de qué estaba compuesto básicamente? No. Y el cirujano le dijo, pues cafeína. Si no lo sabías, la cafeína obviamente altera nuestro estado cerebral. Eso está más que comprobado por escáneres de diversos tipos que existen, resonancias magnéticas. Hay uno muy famoso en Estados Unidos que es el SPECT, que es una tomografía, y observa la diferencia. La parte de arriba es un cerebro, digamos, trabajando de forma normal, pero las imágenes de abajo son imágenes de un cerebro disfuncional por contenido de cafeína, porque cuando uno ve café, el café está circulando constantemente en el cuerpo, incluido el cerebro. Entonces, como decía, las imágenes de las tomografías computerizadas y escáneres son capaces de ver esto. Muy bien. Vale, ahora vamos a la parte que a mí me parece más interesante. Porque el Imperio Británico, hay por ahí datos que confirman que en sus plantaciones, por ejemplo en la India, ellos a las 5 paraban para hacer un descanso para que los esclavos bebieran café. Y observar bien, a las 5. Luego eso se convirtió en una rutina británica, eso del café de los 5, pero las 5, en realidad, donde empezó esa rutina, eran en los campos de trabajo de esclavos. ¿Por qué? Porque la cafeína hacía que los esclavos trabajaran más, pero hay algo más, hay algo más. Y ahora vamos a verlo. ¿Qué efecto tiene la cafeína a nivel mental? Y si no lo sabías, la cafeína a lo largo del tiempo lo que hace es disminuye la capacidad mental de la persona con el tiempo. Y hay datos que lo confirman. Y una de las cosas que hace es disminuir
reducir la conectividad cerebral. O sea, tu cerebro no conecta igual si tiene cafeína que si no la tiene. Cuando no conecta igual, esas personas no razonan igual, estamos hablando de los esclavos antiguos o de los grandes bebedores de café ahora, no conectan igual, no razonan igual, no argumentan igual y no luchan igual. Porque la cafeína, una de las zonas que afecta es la zona prefrontal, que es donde tenemos nuestro razonamiento. Así que, por estudios que se han hecho, se ha visto que cuando una persona tiene cierta afinidad al café, aunque al principio el café estimula, con el tiempo el aprendizaje y la memoria disminuye también. Y esto afecta a las relaciones, a las reacciones típicas de huida-lucha. Y encontré un artículo muy, muy interesante de un experto en hipnosis, curiosamente, hablando de la cafeína y cómo le afecta a la función cerebral. Y repito, este es un experto mundial en hipnosis que le llaman a grandes eventos, incluso de los gobiernos, y que denuncia cómo actualmente se está hipnotizando a la sociedad de múltiples formas diferentes. Y él dice, no yo, él dice que la cafeína, siendo que disminuye la capacidad mental, disminuye la memoria y la capacidad de aprendizaje, él dice que la cafeína o el café están siendo utilizados como una herramienta para conseguir eso. Una taza, esto se ha demostrado como el café puede reducir en un 50% el flujo sanguíneo hacia el cerebro, la oxigenación y en algunos casos incluso el coeficiente intelectual. Por eso, cuando uno está bajo el efecto del café o es una persona que está muy vinculada a la toma de café, este hombre dice que al reducirse el flujo hacia la zona prefrontal, las decisiones que toman estas personas son más emocionales que racionales. Y dice también que de alguna forma, al margen de que las personas deciden por emociones, es como que estas personas no tienen, digamos, la capacidad de poder decidir en sus mecanismos, digamos, de defensa, de lucha o huida. Es como que se produce un bloqueo e indecisión a lo largo del tiempo. No es porque uno tome una taza de café, ni dos, sino que a lo largo del tiempo lo que hace es que se genere un bloqueo a nivel mental emocional que haga que las personas dependientes del café dejen de pensar igual. Y es interesante porque, como se suele decir, lo que vemos es lo que seremos y generalmente nosotros, en general la sociedad, lo que ve en el televisor, lo que ve en las películas, es luego lo que se repite. Porque lo que fue en su día primero bebida de esclavos, ahora lo bebe todo el mundo. Y si supiéramos por qué se les daba a los esclavos, tendríamos que pensar si es algo sano para mí. Y la introducción de esta bebida, diría yo, semi-hipnótica, viene de muy, muy atrás. Y una vez más, se utilizó a Hollywood y las películas para que la gente empezara a beber café. Porque nadie conocía lo que era el café hasta que no lo vio en las películas. Y si observamos bien, tenemos
cantidad de películas donde aparece, en este caso, fijaros bien, donde se ve mejor, arriba a la izquierda, el cuadro de la izquierda y arriba está rodeando un vaso de café de Starbucks, que es la empresa que más café vende en el mundo. Y en diversas películas se puede observar que el café aparece constantemente y por todas partes. Constantemente. Me imagino que alguno de vosotros conocéis a alguno de estos actores, pero es algo, se repite una y otra vez. Entonces, como hemos dicho, el café anula las reacciones lógicas y racionales ante el peligro. Y un dato muy interesante que este artículo que he mencionado menciona es que con el tiempo destruye la llamada memoria autobiográfica. O sea, es como si todo el registro que yo tengo en mi cerebro poco a poco se va eliminando y uno deja de recordar su pasado, no tiene patrones de referencia pasados, con lo cual le obliga a tomar de referencia lo que ve fuera en el estado actual. Es un poco lo que puede ocurrir con otros medicamentos también, pero es un poco, para decirlo con palabras un poco más comunes, es como si las personas al no poder razonar bien y eliminar su memoria, lo que se llama borrar la memoria de las personas, es como si estuvieran siendo hipnotizados o drogados de forma legal, porque esto en realidad es una droga, el efecto que tiene. Allí, de hecho, hay un doctor que se llama Michael Nace, que él habla que así como hay ciertas drogas como el fumar marihuana y otras, como afectan a la neurogénesis del hipocampo, de hecho, rompen el hipocampo, él dice que exactamente igual ocurre con la cafeína, con el café, que tiene la cafeína, obviamente. Y curiosamente, antes he mencionado una marca comercial. Este es el logo que tenemos en la taza a la izquierda. Curiosamente, Bill Gates rescató esta empresita pequeña cuando solo tenía 6 cafeterías en una ciudad de los Estados Unidos, concretamente del oeste de los Estados Unidos. Y desde las 6 cafeterías en una pequeñita ciudad, hoy hay como unas 35.000 cafeterías que venden este café. Y este hombre, Bill Gates, es uno de los accionistas. Así que el autor que antes he mencionado, experto en hipnosis, dice que este es otro medio por el cual están incapacitando las mentes de las personas para poder manipularlas mejor y crear una dependencia mayor. Así que en vez de formar parte de esta industria y en vez de ser afectados pues, por todo lo que acabamos de decir y otras cosas que no se han mencionado, sería bueno conocer la otra cara del café y no solo pensar que nos afecta a nivel físico, sino que nos afecta a nivel mental, que perdemos nuestras capacidades, que perdemos nuestra memoria y que con el tiempo, pues obviamente nos convertimos en pequeños zombies, que es lo que está ocurriendo en la sociedad actual, ¿no? La gente cada vez deja de razonar, ya la gente o sea, no quiere ni pensar. Lo hemos visto en los últimos 4 años. La gente no piensa, la gente obedece, no razona. Y obviamente tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar alternativas. Por cierto, recuerdo, recuerdo hace años atrás alguien que, que vino a consultarme porque quería hacer una depuración de su organismo, que era un adicto a la cafeína.
y él hizo una depuración, un ayuno de 10 días, yo le indiqué cómo tenía que hacerlo. Él hizo la depuración para desintoxicarse en general, pero dice que al cabo de los 10 días, como en ese periodo uno ha sacado la cafeína que tiene en el cuerpo, dejó de tomar café porque ya no le apetecía, como que al perder la cafeína en sangre en el cuerpo, no le llamaba la atención y fue a raíz de hacer ese ayuno que dejó de beber café. Así que vamos a pensar en las alternativas, todo lo que podemos beber que no sea café, incluido el café de Reishi, que es una opción, el café de higos o cualquier otra cosa similar a esa, porque obviamente esto no es para una persona que quiere tener salud.